Aquí entonces como un asunto técnico de la codificación es que los párrafos que uno subraya deben ser unidades de sentido. ¿Qué significa eso? Eh, es como lo básico, digamos, en una frase que tú encuentras que una frase, ¿qué elementos debe tener una frase? Que tú recuerdes ¿Cómo? así bien. ¿Qué elementos debe tener una frase? Que tú Sujeto, recuerdes. ¿Mm? sustantivo. Exacto, exacto. Sujeto, mínimo sujeto y sustantivo. Pues digamos para que sea unidad de sentido como un sujeto del cual se dice algo, ¿cierto? Mm, Entonces, habría que ver en esta frase y como ejemplo para las que veas después, ¿cuál es el sujeto acá? Es Pues decir, que el objetivo del artículo. exacto. No. Entonces, si ves, o sea, sí hay que recortar segmentos, pero no se pueden dejar totalmente fuera de contexto, porque entonces después cuando tú vayas a hacer el análisis, no tienes idea de qué se estaba hablando. Ahora, integración de los requisitos del sistema. Ah, mira la paradoja. Entonces, cuando dices el objetivo de este artículo es explorar algunas de estas cuestiones, quedamos sin contexto de cuáles son esas cuestiones. Hay casi que la paradoja que uno dice, entonces toca subrayar todo, la introducción. Habría que ser como más selectivo en cuanto a que el párrafo que se seleccione tenga Ujú. algo tan contundente y tan sintético que se pueda ya clasificar sin necesidad de meter toda la introducción, pensaría yo. Espérate, leo otra vez desde el principio para entender qué fue lo que te atrajo del párrafo. Si entiendo bien lo que está diciendo es que poco se ha explorado por qué, cómo y cuándo la cultura organizacional influye en la calidad, en la productividad y en la competitividad. Ahí, ¿por qué lo asociaste? ¿Qué viste aquí que esté haciendo referencia como a los procesos de negocio? A la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los procesos de negocio. Pues a mí me llamó la atención fue como estos últimos regloncitos, donde dice que surgidas de las discusiones de los autores que han tratado, espera, acá, perdón, profe, estaban hablando muy Tranquilo, bien, me estresé. tranquilo. Eh, em, el objetivo de este artículo es explorar algunas de estas cuestiones, pretende unir las preocupaciones conceptuales surgidas de las discusiones de los autores que han tratado de caracterizar el proceso de cambio en las organizaciones con el material empírico de investigaciones recientes sobre la adopción de programas de productividad y calidad. O sea, la adopción de programas de productividad y calidad por parte de las empresas brasileñas. Ese sería como el tema del que está hablando el artículo, ¿cierto? Sí. Y es el que se asocia con eso, porque acá está integrando los requisitos del sistema de gestión de calidad a los procesos, ¿sí? Y acá él está hablando de que los autores han tratado de caracterizar el proceso de cambio en las organizaciones con el material empírico de investigaciones recientes sobre la adopción de programas de productividad y calidad por parte de las empresas. Entonces, ¿será que de pronto lo podemos recortar un poquito? Mira que incluso cuando tú me lo explicas al final, yo también sentía que si lo tomamos desde los autores, se entiende la idea sin, sin tener que quedar con el interrogante, que es cuál es el objetivo y esas preocupaciones conceptuales, pensaría yo. No sé. Entonces, Pues, o te lo pregunto de otra manera. ¿qué perdí? Si la dejas así corta, ¿cómo está?
los autores, ¿sientes que te permite resaltar la idea que tú asociaste en tu mente, integración de requisitos del sistema de gestión en la calidad en los procesos? Mm, ¿O sientes que al quitar ese otro pedazo se pierde mucho el sentido? no, yo pienso que a partir de este pedazo sí da la idea, Ah, bueno. porque dice que los autores han tratado de caracterizar el proceso de cambio. Otra cosa Ujú. que noté es que hablan mucho del cambio, pero no hay ninguna generalidad que asocie el cambio. Ya. Uf. Que Entonces, han mira, tratado de sí. caracterizar el proceso de cambio con el Sí. material que encuentran sobre la adopción de programas de productividad y calidad por parte Ujú, de las empresas. ujú. Listo. Entonces, mira, lo que acabamos de hacer ahí, eso pues técnicamente se llama espera que me acuerdo cómo se dice en español. Intercover Reliability. Tú has hecho encuestas, ¿cierto? ¿Has trabajado con encuestas? Pero desde el pregrado. Ya, Y en la porque yo, universidad pues trabajamos con encuestas, pero a los profesores que nunca responden. porque bueno, técnicamente cuando uno hace una encuesta hay una cosa que se llama en esa investigación, en ese tipo de investigación con encuestas que es más cuantitativa, más del área de ingeniería, se llama confiabilidad, ¿no? Que es Ujú. mirar que la pregunta que uno formuló sí mida lo que se quiere medir, ¿cierto? En Y este que sea caso, entendible para todo el tipo de público. exacto, entonces en este caso no es propiamente, no es tan matemático, no es que todas las personas universalmente estén de acuerdo con que esta frase significa lo que tú dices, pero que mínimamente para los que están haciendo el análisis o los codificadores haya una confiabilidad en términos de que signifique lo mismo. O sea, que a partir del diálogo, oigan, sí, esto se puede interpretar de esta manera, que es lo que acabamos de hacer. Entonces podemos seguir haciéndolo en lo que queda del artículo y ya después la idea es que tú, es ese mecanismo, digamos, de cuestionamiento de qué tan delimitada está la unidad de sentido y qué tan clara es, que lo haga ya tú después solita, independientemente. Pero entonces, ¿qué, profe? ¿Esa lo incluimos No, o podemos lo... dejarlo, yo creo que podemos dejarlo. Sí. Y tú, digamos, esto se vuelve como materia prima, entonces, que nosotros lo seleccionemos aquí no quiere decir que en el artículo final que hagamos se vaya a meter. ¿A qué me refiero? Porque uno hace, cuando ya va a redactar el artículo, como una selección de segmentos que hayan sido especialmente contundentes para el análisis que uno está haciendo. Entonces, probablemente no sé, digamos que vamos a coger, pueden salir muchos recortes, son 26 artículos, digamos que por cada artículo saques 10 recortes de segmentos. ¿Cuánto nos da? 260 recortes. Y el artículo final que tenemos que escribir tiene 20, 25 páginas. Entonces no van a caber. Entonces lo que uno hace es una selección intencionada de acuerdo a lo que uno quiere argumentar, seleccionando los datos más relevantes. Entonces puede que salga esto, puede que no. Ok, Ujú. listo. Listo, continuamos. Lista, lista. Entonces, acá la asocié con esto, apoyo otras áreas. Para examinar la adopción de programas de calidad y productividad es necesario ajustar el enfoque hacia las organizaciones y sus múltiples dimensiones, jerarquías, funciones, grupos, etcétera. Entiendo Lo que lo asocié con... asociaste con áreas porque si uno va a trabajar con todas las funciones, pues entonces tiene que ser con todas las áreas, ¿sí? Sí, De acuerdo. dimensiones, funciones, grupos, etcétera. De acuerdo. Pero no sé, yo siento que no la cogí, entonces, ¿cómo era? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si está bien. O sea, pues a mí me parece que tiene sentido, pues porque está haciendo referencia a que tiene que ser un asunto que se articule con las diferentes funciones, o sea, que como todas es decir, a no ser que estemos hablando de organizaciones en las que todas las áreas hagan todas las funciones, pero pues no es, normalmente se define el área de acuerdo a la función, ¿no? Me parece Mm, lógico lo que hiciste. ¿O tú qué piensas? y ¿Estás dudando de esa del azul? no, no la dudo. Solo tenía como la duda.
Esta la asocié con el I. Ujú. Dice, en otras palabras, las personas tratan de conciliar los problemas que surgen de acuerdo con los patrones culturales existentes. Solo la unión de las fuerzas externas e internas de la organización puede inducir a cambios en estos patrones. El I es la promoción de la mejora continua. Pero entonces podemos ponerlo desde donde dijiste, desde las personas tratan de conciliar los problemas. Ok, desde acá. Muy interesante, porque, a ver, entonces, esto después uno vuelve y revisa los segmentos y hace análisis, pero puede ir avanzando. Incluso uno puede tomar algunas notas analíticas. Si tú quieres, puedes crear un archivo en el que haces notas analíticas. Por ejemplo, eh, fíjate que nos está diciendo que de alguna manera el líder debe identificar que la gente en una organización, cuando le surge un problema, ese problema lo trata de solucionar o enfrentar de acuerdo a lo que ya está establecido, o sea, los patrones de la cultura organizacional. Ujú. Entonces, paradójicamente, para que haya un mejoramiento continuo, debe haber una cultura de transformación de la cultura. Eso no es muy loco. Sí, O sea pero no que, sé si, dime. si la asocié con la que era, porque es que no encontré como otro que se asociara. Es que sí, sí tiene que ver, porque, o sea, si no hay cambio de la cultura y la cultura no permite resolver el problema, pues no va a haber mejora. Sí, y eso sería una promoción de la mejora continua, tratar de conciliar, o Habría que, sea, tratar de unir las fuerzas de la organización para ahí sí, o sea, yo creo que dependería, porque, entonces, esto, lo que te estoy haciendo ahora es una segunda fase de análisis que vamos a hacer después, ¿cierto? Pero me voy adelantando para que te vayas haciendo una idea. Tú estás diciendo, bueno, si yo concilio los problemas con los patrones culturales existentes, ahí estoy promoviendo la mejora, pero depende, o porque te lo pregunto así. Los patrones culturales existentes en una organización siempre permiten resolver los problemas. los patrones culturales, no. Ese es el asunto. Entonces, esto se vuelve más bien una inquietud, es decir, ¿qué pasa de cara a la mejora continua cuando surge un problema para el cual los patrones que tiene establecida esa cultura no, no brindan los elementos para resolverlo? Incluso, bueno, aquí perdóname que te bombardeé con información, pero es por lo que se me viene a la mente y así funciona lo cualitativo, que es como de alguna manera tiene una parte creativa también, ¿cierto? En la interpretación. Ujú, Y es que nosotros incluso podríamos ir viendo, si sale mucho esto de promoción de la cultura, centrarnos por ahí, decir, no, nos vamos a centrar en uno de los literales. O sea, queremos ver el papel del liderazgo en la gestión de la cultura organizacional, cultura de especialmente, la calidad ¿y yo qué dije? ¿Yo qué dije? organizacional. Organizacional. Ya, sí, cultura organizacional de calidad, ¿cierto? El papel del liderazgo en la gestión de la cultura organizacional de calidad, ¿cierto? O de la cultura de la calidad en las organizaciones, pero especialmente de cara a cómo promover la mejora continua. Porque ese literal nomás presenta unas paradojas, me acabo, pues lo percibo con este párrafo. Hay unas paradojas muy grandes para promover la mejora y la relación con la cultura. O sea, te lo voy a decir así. La cultura es el gran obstáculo y a la vez el gran potenciador de que el líder logre generar calidad en la organización. Ujú.
Pero bueno, lo podemos seguir mirando. Tú me habías dicho mucho que querías, bueno, ¿cómo simplificamos esto? Una eventual vía de simplificarlo es enfocándonos en uno solo de estos literales y así En algunos de ellos. Ujú. o en algunos, ¿cierto? Pues yo te propongo que lo tengamos como un candidato fuerte para enfatizar, Sí, la promoción de la mejora continua me parece. Pero porque es que entonces el sí, texto, ¿qué sí. te parece? Ya poniéndolo así desde las personas, creo que me queda completa la idea. Ok. Espérate, Acá, devuélvete un momentico, devuélvete al párrafo antes de las personas. En la mayoría de las organizaciones, uy, no, mira, no, yo lo pondría desde en la mayoría de las organizaciones. mm, O sea, estamos diciendo, y claro, esto, sabes que de hecho esa frase la estaba pensando con otro autor. De, ya después podemos es meter los autores con los que vamos a analizar, pero eso será más adelante. Eh, ¿Qué pasa? Porque nosotros estamos mirando Latinoamérica, ¿no? Personas que están situadas en Latinoamérica. ujú, Hay sí, autores señora. que esto lo estamos grabando y después lo que podemos hacer, ¿sabes qué? Voy a poner tutoría, entre paréntesis, notas analíticas de codificación, algo así, para que después cuando tengamos todos los videos, cuando vayamos a interpretar, podamos volver a ver este material, porque esto a uno se le olvida tanta cosa. Pero Ujú, hay un autor que se llama, te lo voy a escribir aquí en el chat. Hofstede es como el más citado en cultura, cuando se habla de cultura organizacional. Y él habla de que las organizaciones están muy influenciadas por la cultura de los países y de las regiones. Entonces, hay quienes dicen que, por ejemplo, en la cultura latinoamericana es una cultura que tiende a preservar los valores, o sea, conservadora. ujú, Entonces, en estas culturas, esto de la mejora continua sería mucho más complejo porque o sea, es nadar contra corriente. O sea, tu puesto es el puesto de un salmón. Y al menos el salmón, pues nada solo, pero tú tienes que inspirar a peces que van nadando hacia abajo a que naden hacia arriba. Pues tú, digo, en tu cargo, pero es también el papel del líder, porque el líder, una definición muy básica del líder es, ¿cuál es para ti la definición más básica del líder? Aquí no es que haya una sola respuesta, pero quiero explorar un poquito para vincularte más en el análisis y no hacer un análisis solo desde mi Para narcisismo. mí, el orientar y el guiar. Entonces es decirle al otro, mire, es por allá. No, es orientarlo, es guiarlo. Cuando tú O dices sea, guía, sí, dale. sí, o sea, es orientarlo e incentivar en el colaborador acciones que promuevan el progreso, ¿no? ¿Y cuál crees tú que sea como la principal manera o una de las principales maneras de hacer que el otro quiera hacer algo? ¿Cómo incentivo yo al otro? A través de acciones, ¿no? Ah, ¿qué tipo de acciones? Bueno, no, aquí que te pongo como a dar vueltas y no necesariamente hay una sola definición. Te voy a contar una que a mí me gustó mucho, que además no es tanto de teóricos así súper académicos, sino incluso más de personas del mundo, casi que incluso confieso que el coaching. Una vez escuché la definición, líder es una persona a la que siguen, ¿cierto? O sea, hace algo y lo siguen. O sea, lo que tú dices, hacen Ujú, algo, pero esa acción que hace, el otro también la quiere hacer. Entonces yo cojo por un camino y el otro me sigue por ese camino. ujú, Y decía, por ejemplo, Einstein que una de las principales maneras para uno incidir en el comportamiento del otro es darle ejemplo, ¿no? No decirle, esto es lo que hay que hacer, sino mire que yo también lo estoy haciendo. Entonces, o sea, un líder latinoamericano que quiere incidir en la cultura de la calidad tiene que estar dispuesto a cambiar permanentemente,
Ok. a dudar de las certezas. Eh, y eso se vuelve base del mejoramiento continuo. Bueno, ya, vamos otra No, no, vez no, no, tiene sentido. en película. Es que, ¿sabes por qué? Y por eso yo soy un enamorado de la investigación cualitativa, porque uno es como buscando pepitas de oro en el no sé si se dice la arena o el arena. Bueno, en arenales. ¿Sí has visto cómo hacen esa labor de sacar el oro de la arena? Por ejemplo, en los ríos. ¿Tú has visto cómo es ese proceso? ¿Cómo, profe, se te fue qué? ¿Me escuchas? ¿Hay qué? Ay, ¿Tú has visto cómo es el proceso de sacar oro de arenales en los ríos, por ejemplo? sí, sí, que comienzan como a mover una bandejita y como el oro es más pesado que la arena, Eh, entonces ahí y, queda y como- queda ahí, ¿cierto? Entonces, una cosa que me parece que se asemeja mucho a la investigación cualitativa es que tú, ¿qué tienes? 26 artículos que son, pucha, son toneladas de arena. Y tú comienzas a leer y tú, yo imagino que tú lo sentiste como, ay, esta vaina, aquí no hay ni miércoles, ¿cierto? Ujú, Tú sacudes y sacudes arena, pero tin, cuando sale la piedrita, uno dice, ah, pucha, o sea, sí vale la pena. Sí vale la pena porque, claro, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una investigación cuantitativa, ¿no? Pues simplemente haríamos una encuesta a la gente y ya predefiniendo nosotros, dígame cuál de estas variables va a ser más importante. Pero cuando nos metemos a leer es sorprenderse porque nosotros no anticipamos esto, que uno de los elementos centrales pueda ser el mejoramiento continuo y esa paradoja de la cultura, es que la cultura tiene que ver mucho con lo tradicional, ¿no? Lo ujú. que está establecido. La cultura es Uy, me acordé, alguien define la cultura es en lo que no tenemos que pensar para actuar, es decir, es lo que tú das por sentado. Por ejemplo, un hombre se encuentra con otro hombre en la calle y le da la mano en Colombia, pero en Italia lo que tú no piensas es que de entrada le das un beso en el cachete. Son como automatismos y el mejoramiento continuo supone que esos automatismos, algunos se tienen que transformar y va a generar lógicamente una resistencia. Las Entonces, bueno, repercusiones. ajá. Entonces, si ves, son parrafitos chiquitos. Uno dice, pero dentro de un artículo, ¿para qué me va a leer un artículo? Porque así es el proceso de buscar oro. O sea, tiene que esculcar toda esta arena, todo este arenero para sacar granitos de oro. Ujú. Pero bien, Ok, bien, ok, ok. te felicito porque no te rendiste, hiciste el ejercicio a pesar del cambio de colores entre Word y Google Docs. Me Ah, imagino no, es Camila que ahí sería el diciendo, colmo. Camila, pero por qué. No, 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 no. Mira, este Listo. lo asocié con el C. El C es integración de los requisitos del sistema. Entonces es como el cumplimiento de una norma o de una serie de normas que deben seguir todos los empleados, es decir, todos los empleados independientemente de su posición en la jerarquía de las empresas. Ay, ven, yo porque lo sé si con ese sí es el C. Ven, Ah, sí, sí, sí. es que veo aquí, mira que la jerarquía ha salido varias veces. Una manera de codificar que ayuda a que se reduzca, como te digo yo, como la subjetividad. Es decir, como que no dependa solo de que a uno le pareció personalmente que algo se conecta con eso, es buscar si palabras que estén mencionadas en la cita aparecen literalmente en este caso en alguno de los requisitos. ¿Alguno de estos requisitos habla de jerarquía? Dime que sí. Así súper literal. Porque es que yo lo sentí de ese modo, o sea, de que ahí está integrando requisitos y en el texto que yo decidí es que independientemente del nivel jerárquico que tenga, usted debe cumplir con el cumplimiento de la norma y Ujú, en la norma está inmerso esos requisitos del sistema de gestión. No sé, ok. yo lo vi como de ese modo.
Profe, Sí, ¿escuchas? sí, no, estoy pensando, estoy pensando. Lo que tú conectaste es la norma, la norma aplica para todos, ¿sí? Ujú, independientemente del nivel jerárquico. ¿Y por qué asociaste el nivel jerárquico con integración de los requisitos del sistema en los procesos de negocio? Por eso, porque, o sea, como yo entendí ese texto es, independientemente del nivel que tú tengas en la organización, debe haber un cumplimiento de la norma o una serie de normas que deben de seguir los empleados. Y para mí, dentro de una norma siempre van a haber integración de requisitos, ¿no? O lo Y elimino. sí, no, no, tranquila, es que estoy pensando, porque también puede ser que tú, pues como tú conoces mucho más la norma que yo, tú asumes, para ti es claro que las normas de calidad tienen que aplicar a todos los niveles jerárquicos. Sí, Yo quiero ver un momentico, ¿tú me podrías, por favor, ampliar las categorías, el otro archivo? Ampliar, por favor. Puedes minimizar un momentico el Word. Es que, o sea, lo que quiero ver es tener como una vista panorámica de los 10 requisitos, por favor. Listo. Y por favor, haz un rendición de cuenta. Listo, vamos bajando. Sigue bajando, por favor. voy. Sigue bajando. ¿Sigue? ¿O ya no hay más? Ah, no hay más. Ah, ya, ninguno. Claro, o sea, dentro de los que hay, te entiendo, asociaste el de los requisitos. Sube, por favor. Asociaste el de Este. la integración de los requisitos en los procesos de negocio. O sea, tú lo que estás asociando, imagino, es los procesos del negocio tienen o las jerarquías están dentro de los procesos de negocio. Sí, Sí. ya, ya, Y la integración de los requisitos están dentro de la norma. ya, listo, entiendo. Ya, si quieres ya puedes ampliar el otro. Uy, tienes 69 mensajes de WhatsApp, Sí, de por Dios. se me olvida responder. Y ya después me da pena, entonces los dejo ahí. Sí, me ocupo y listo. Entonces, la dejo, la quito. No, déjala, pues yo creo que por ahora estamos en una fase exploratoria y uno sigue piloteando, digamos, ensayando. Esta la asocié con el B. El B es el líder traza objetivos de política de calidad adaptados al contexto y a la dirección estratégica. Sí, lo veo súper claro. Entonces, Solo, no, ya lo leí. Lo que te diría es, eh, yo lo cogería desde Irata, porque fíjate que ahí está cogiendo una idea de ellos. desde acá, Incluso desde antes para que después cuando vayamos a hacer el análisis, si necesitamos profundizar, sepamos de que es IRATA 1991 y ya después buscaríamos esa referencia. Esto me parece súper clave porque, y aquí ya después va saliendo otra cosa que es esta categoría, es que la veo muy ujú, relacionada con mejoramiento continuo. O sea, si el cliente cambia en lo que me pide, voy a decir algo, si el cliente me está pidiendo un producto que sea más ecológico, y yo sigo, si mi cultura dice, no, lo que yo tengo que priorizar es el costo más bajo a corto plazo, entonces yo voy a seguir metiéndole plástico y no me voy a permitir mejorar
porque sigo pensando con el esquema anterior. Es decir, veo una conexión muy grande entre esta categoría del líder, que traza objetivos de acuerdo al contexto, y la categoría del mejoramiento continuo. Está Entonces chévere. ahí como, No, ya, me parece que ahí está clara la idea, la visualización. aquí. Sea, Em, espérate un momentico, leo más, ¿cómo dice? Las técnicas y los programas para obtener. Sí, listo, me parece claro. Ese yo te diría, me parece que es otro objetivo de, otro de los requisitos que podemos postular para, si vamos a priorizar unos. Mejor dicho, lo que tú dijiste en la sustentación, tú dijiste, estamos en la negociación de cuáles de estos requisitos vamos a dejar. Propondría para la negociación también que consideremos esto. entonces acá dice que las organizaciones cualificadas presentan algunas características. Entonces esta también la asocié con la B, que es autonomía delegada a las células, dándoles la responsabilidad de cumplir los objetivos de rendimiento como la calidad, el costo y el beneficio. Porque el líder traza los objetivos adaptados al contexto, entonces le da autonomía a las células, que supongo que es a los procesos de la organización, dándoles la responsabilidad de cumplir esos objetivos trazados. Déjame por favor el contexto porque ahí creo que se puede perder uno un poquito si deja ese párrafo ahí solito. Sarifian se suma a este análisis del proceso de cambio y de la aparición de nuevos modelos de organización, proponiendo una distinción entre una organización cualificada y una organización. Bueno, pucha. Pero aquí la embarraron porque, o sería un problema de traducción, porque mira que va a ser una diferenciación entre dos cosas que son lo mismo. Que son lo mismo. Según este autor, las organizaciones cualificadas presentan las siguientes características: trabajar en equipo o en células, autonomía delegada a las células, que es como el trabajo en equipo. Sabes que este por ahora no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque no tenemos el contexto primero de saber entre qué tipo de organizaciones se está diferenciando. Que dice que cualificadas y cualificadas. Eh, En aras de practicidad, o bueno, bueno, hay dos escenarios. Uno, que vayamos al texto en inglés y miremos cuál es la comparación que está haciendo. Y lo clarifiquemos y a partir de ahí miremos si es pertinente para lo que nos interesa. Si no, bueno, ese es el camino más largo. El camino más corto es decir, no, descartémoslo por ahora para no enredarnos. Lo Lo podemos dejo. descartar. Ese es el camino que más le gusta a María Camille. Lo podemos descartar, no hay problema. Yo diría que lo Puedo vivir con descartemos. eso. Además, por otra Tranquilamente cosa, puedo vivir. además por otra cosa, Cami, y es que fíjate que aquí todavía estamos en una parte del texto que parece estar hablando más de teoría, ¿cierto? Y no nos está hablando todavía el caso de Brasil, que sería lo más interesante, porque fíjate que al principio ellos decían, nosotros vamos a hacer el análisis con base en evidencia empírica, o sea, de casos reales sobre Brasil, y esto es más teórico, entonces yo creo que podemos descartarlo. Pero yo sentí que de la teoría saqué más Más momentos de elementos, afinidad. Sí, bueno, no, podemos usarlos, pero quiero decir es que en este caso, pues podemos sacrificar algunos elementos teóricos que no son ok. necesariamente el principal insumo de un artículo. Este lo asocié con la Y eso. J. La Pero ahí pasa, J es pero pasa lo mismo. apoyo a otras áreas. Pero pasa lo mismo que no sabemos en qué contexto está hablando de esto de. Pero mira, el fortalecimiento de las relaciones entre las diferentes actividades de la empresa, entre el mantenimiento y la producción, entre la mm, producción y marketing. Pero Pero sí sería lo mismo. exacto, y ya lo he visto. O sea, no es una unidad de sentido porque estamos perdidos. Ahí no tenemos el contexto claro. Entonces, si quieres, esa también la descartamos. Sí, no hay problema, Sola. Ella feliz. Eso no hay problema, tranquilo. Esta la volví a asociar con la B, que la B es la de la política. El líder traza, sí, el líder traza objetivos de política de calidad adaptados al contexto. Entonces, debe estar abierta la política de la a que la política de la empresa sea expuesta en práctica para los empleados. Por ejemplo, una estrategia de calidad puede ser definida en parte por quienes la ponen en práctica.
¿Y ese párrafo azul lo ves como una unidad de sentido completa? Es Pues sí, decir, no, cuéntame. porque ahí está siendo claro en el momento en el momento que da el ejemplo. Una estrategia de calidad puede ser definida en parte por quienes la ponen en práctica en el taller. Pero es ejemplo de que no ¿Cómo sabemos. así? O sea, Mm, o sea, ese párrafo está dando como unas características, pero no sabemos de qué. Esos párrafos. mm. ¿Ves? Piensa que a estos segmentos que tú selecciones, después vamos a tener que volver para un análisis, pero ya los vamos a sacar solitos fuera del texto. No sé si me explico. Vamos a hacer una cosa que se llama descontextualizar, para ahí sí volver a analizar, comparándolos con los de Pero es que los otros. mira lo que dice acá. Estas pueden ser utilizadas como oportunidades de aprendizaje por todos los empleados. Entonces, se supone que debe promover, o sea, la organización debe estar abierta a que la política, bueno, deben de estar abierta a que la política de la empresa sea expuesta en práctica por los empleados. Debe promover el desarrollo de la responsabilidad compartida en torno a objetivos comunes. Estas responsabilidades compartidas promueven la interacción y la comunicación entre diferentes departamentos, funciones y competencias. Esa es un poquito más clara, pero esa la asocié con la I, que la I es promoción de la mejora continua. Sí, pero cuando tú después veas solito ese párrafo comparándolo con otros, tú dices, si yo te pregunto, ¿qué debe promover el desarrollo de la responsabilidad compartida en torno a qué o quién? La organización. Pero lo estás, no sé, o sea, es como una inferencia que tú haces que no nos la da el contexto. No sé si me explico. Es Entonces decir, las eliminó. ese párrafo solo nos dice que es la organización, el párrafo solito. Eh, Es que pues mira es que que ese es el... sigue hablando de lo anterior, que son las organizaciones cualificadas, que fíjate que no, volvemos al mismo problema de antes, no sabemos con qué otro tipo de organización las está comparando. Entonces estaríamos dando características de algo que no sabemos qué es, no sé. Ujú. Yo también las, Pero es que mira, según Safari, la organización capacitada debe tener en cuenta otras cuatro características, además de las requeridas en una organización capacitada. Entonces, mira, acá. Debe concentrarse en la comprensión y el control de situaciones imprevistas. Estas pueden ser utilizadas como oportunidades de aprendizaje por todos los empleados. Entonces acá está dando. La organización capacitada de estar abierta a que la política de la empresa sea expuesta en práctica. La organización capacitada de promover el desarrollo de la responsabilidad compartida en torno a objetivos comunes. Estas responsabilidades compartidas promueven interacción y comunicación entre diferentes departamentos. La organización capacitada de considerar las competencias de los trabajadores como algo dinámico y permitirles invertir en la mejora continua de dichas competencias. Cuando esto ocurre, dejan de pensar en su propio know-how como una reserva de conocimiento que hay que proteger y empiezan a verlo como una habilidad y unas actividades que son simultáneamente personales y dedicadas a objetivos colectivos. pero más adelante, ¿cómo podrías tú recordar, o sea, tener claro más adelante que aquí se está hablando de comunidad, de organizaciones cualificadas? O sea que sería coger la idea desde arriba. Son dos caminos, o cogerla, pero entonces mira que terminas cogiendo todo un párrafo, pero si ese fuera el camino, lo que quisiera comprender mejor es, ¿tú ya leíste todo el artículo? Sí, claro. Bueno, ¿para qué hablan los autores de organizaciones cualificadas? ¿Y con qué otro tipo de organización lo comparan? Con unas que no están bien capacitadas, porque hablaban de algunas empresas que venían de un modelo muy familiar, conservador, en los que no querían como expandir su negocio, en las que no querían cambiar como sus procesos, y hablaban de otras en las que habían realizado dinamismo en procesos productivos y otras dinamismo en los procesos administrativos, entonces denotaban como los cambios que habían tenido cada una de esas organizaciones.
O sea, lo que le permitiría a las organizaciones cambiar sería el ser cualificadas, es lo que te entiendo. ¿Me escucha? Eh, sí, creo. ¿Y por qué dudas tanto? No, pues porque ya tengo muchas dudas existenciales. No, pues así es un concepto que tú ves que ayuda a comprender por qué unas organizaciones sí logran pues una cultura de la calidad y otra no, pues sí, te entiendo que habría que resaltarlo. Entonces sería ver, pucha, este sería uno de los casos en que entramos en esa dificultad de que si queremos subrayarlo con color todo. Ay, muchas gracias. No estaba viendo. Me trajeron un regalo. Ah, Qué payaso. Con tu permiso, voy a comerme esta rosquita. Mm, ¿Qué te iba a decir? Ah, ya. Que si vas a tomar las ideas en contexto, ¿cierto? Poniendo, pues, desde cuando comienzan a hablar de organizaciones cualificadas, y si quieres tomar dos o tres categorías ahí distintas, entonces tendrías que ponerles a un mismo segmento de texto diferentes colores, que se puede hacer con el software, pero aquí en lo manual es donde te decía yo que eso sí sería un desafío que no sé cómo resolver. Pero tú como ingeniera industrial vas a resolver ese dilema, mm, ¿cierto? mm, ¿No? pues, ¿qué te dijera, Ala? No, pues yo no sé, porque yo sentí que ese artículo casi no se le pudo, o sea, yo lo sentí desde esa perspectiva, porque pues ya que me iba a poner a hablar como de que esta empresa utilizó este método, entonces esto lo asocio con esto, pues no me pareció, yo sentí que debía cogerlo más hacia la teoría, que es como las primeras páginas del artículo. Pero no, ahí me confundí un poquito. No, o sea, y está bien, pero lo que digo es en este caso, Ujú. ¿qué hacemos frente al dilema que te planteo? Para coger esas referencias a la categoría morada y al azul, en contexto, habría que coger el párrafo desde arriba, desde que Y no comienza a sería hablar de, mucho, ¿no? pues, es que sí, mm, en esto no hay como una, ¿cómo te digo yo? Como una regla, pues, matemática que diga, no, máximo de ser un párrafo, dos. No. Mm, es a criterio de lo que tú veas que es indispensable para la interpretación y el análisis de lo que tú quieres mirar. Mm, Pues si me preguntas. Pero sí está, mira que, perdóname, mira, este último párrafo está súper conectado Ujú, claro, ese lo pusiste en mejora continua. sí. No, pero aquí tenemos la respuesta. Nosotros ya dijimos que una de las categorías que vamos a priorizar es promoción de la mejora continua. Entonces pongamos todo, subrayar, o sea, sacrifiquemos el de apoyo a otras áreas, si quieres, y pones todo morado desde arriba, desde cuando comienza a hablar de, ¿cómo se llama? Organizaciones capacitadas, Capacitadas. cualificadas. Pero entonces, ven, como esto sí se está volviendo un tema importante, miremos el texto en inglés para ver cuál es la palabra que usan originalmente y con qué otro tipo de organización la está comparando. Espérate que no sé dónde los tengo. ¿Puedes creer que ya vamos a completar una hora trabajando? ¿Sí? Sí. Profe, ¿sabes qué?
Le damos el coche para que lo haga. Tan queridas. No sé dónde están esos artículos. A ver si yo de pronto lo tengo. Yo no sé si yo los iba borrando. No, pero eso es fácil, espérate y verás. Ya lo... Escoge uno. Ah, pero aquí no está el DOI. Pero espérate, nosotros debemos tener Yo una creo que tablita yo de los esto. eliminé. No, espérate. Espérate, buscamos la papelera de reciclaje. Ah, sí, porque tú los tenías todos en inglés y los ibas traduciendo, ¿cierto? Ajá. Tengo una máquina ahí. Donde tenemos una tabla general de los artículos. ¿Será población depurada? 15 de noviembre. Thank you. Toda queer. Toda queer. Este es de Brasil y es, Em, ¿Sí? ¿Y cómo la ve? de repente sí son un poco bloqueados, pues, podemos compartir. Todos con la misma ¿Y onda, dónde está? Ah, bueno, si quiero, ojalá les salga. ¿Con Sura? Ah, súper bien. Ah, no, súper bien, no. Súper no encuentro eso, Dios, yo que lo hice. hagamos una cosa, Cami, es que, Ya te tienes que ir. sí, o al menos un momentico, si quieres, dame, No, dale, y con eso yo entro a una reunión que me están citando sí, y los busco con más calma, ¿sí? listo. Y seguimos conversando, pero entonces, si quieres, si no alcanzamos a reunirnos otra vez, mira que leer no es tan horrible. Mm, Aquí mm, generé la eco de pauta. perros. No, porque vas a encontrar cosas chéveres que uno no había anticipado. Chéverísimos. Chéverísimos, Ay, chéverísimos. Cami, motívate, por favor. No, más, no. Mejor dicho, yo me callo. Voy a proponer que Por, metamos cursos de motivación previos al seminario de investigación o paralelos. porque Coaching. estoy que, mejor dicho, que califico como la peor universidad de la existencia esta universidad. Oh my God. ¿Por qué nos tratas así? No, porque es que ustedes, bueno, ustedes no, no puedo generalizar porque tú has sido como lo mejorcito de esta maestría. Gracias. Sí, pues las cosas son como son. ¿Cómo es que nos dicen hasta ayer que debemos de pagar antes del 1 de diciembre la matrícula? Ay, güey, pucha. Y a mí ni siquiera, o sea, yo me estoy haciendo la pendeja, yo me enteré, fue por una compañera, pero ni siquiera nos han comunicado el correo electrónico que tenemos que ir a presentarnos el 2 de diciembre y que tenemos que pagar antes del 1. O sea, ¿qué es eso, por Dios? Ni 8 días de gabela, cuando en una universidad dan por lo menos un mes. Ay, güey, pucha. O Es sea, que comunicando paremos, por un grupo de WhatsApp que hasta me salí. paremos la grabación.